Y bueno, el Padre nos permite estar con uno para mí de los temas especiales, me gusta mucho. Qué bueno que si usted puede compartir la transmisión, lo puede hacer ya antes de empezar, porque vamos a ver un tema enfocado desde un punto de vista diferente, tal vez, por decirlo así, un tema de pronto un poco académico, eh, un poco de historia, un poco de ciencia vamos a mirar hoy. Y qué bueno que usted pueda transmitir el mensaje a otras personas que puedan ver tal vez la enseñanza y tener otro punto de vista, otras ideas. Qué bueno poder mirar desde otra perspectiva. Me refiero a gente que a ver cómo me explico, a gente que por lo general hoy en día en este siglo empieza a desmentir la Biblia, que la Biblia es un invento de hombres, que la Biblia fue creada por el hombre. Oiga, y se hacen un montón de cosas, no se puede comprobar científicamente. Entonces la idea es mirar hoy con la ayuda del Padre, ¿podemos confiar en la veracidad del testimonio de la Biblia? ¿Hay alguna verdad histórica en la Biblia? Es decir, la Biblia no es un libro mitológico. Bueno, voy a enfocarme en el Nuevo Testamento. ¿Existió Jesús de verdad, Yahshua de Nazaret? ¿Podemos comprobar que Yahshua de Nazaret resucitó entre los muertos? ¿Podemos comprobar estos hechos? Es decir, estos hechos no fueron inventados, o cómo podemos saber si lo fueron o no, si fueron una fábula o no. ¿Qué piensan los eruditos? ¿Qué piensan los grandes eruditos de la historia, de la ciencia, de la historia? ¿Puede corroborarse? ¿Es verdad la Biblia? Entonces, yo quiero invitarle hoy, en esta noche, para que me acompañe. Y antes de empezar, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en este tema, le dé luz y entendimiento? Y usted también puede anotar en su cuaderno lo que vamos a ver a continuación. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio de esta noche, por guardarnos durante el día, dirigirnos, bendecirnos. Gracias. No hay cómo pagarte. Gracias por tu gracia, mi Dios. Padre, pedimos el espíritu de revelación, el ruaj de revelación, que hoy esté sobre cada oyente, sobre cada vida, sobre cada persona. Y nos permita, Señor, hablar de este tema. Por favor, conforme a tu verdad, nos des entendimiento y sabiduría, revelación mientras vamos predicando. Pido que toques a los oyentes y a las personas que oirán este mensaje y que de una manera especial, Señor, tu palabra les aumente la fe. En el nombre de Yahshua, gracias por el lején servido a la mesa, Señor. Te bendecimos en el nombre de Yahshua. Amén. Entonces, vamos a empezar el tema esta noche, la verdad histórica de la Biblia. Así hemos puesto el tema. La verdad histórica, déjenme yo lo subo un poquito ese micrófono, la verdad histórica de la Biblia. Por favor, pase el link, si usted puede pasarlo, si usted sabe que este tema le puede interesar a un creyente, a una creyente, por favor, pasen el tema. Muchos van a ser edificados. Entonces, voy a empezar bajo la siguiente premisa, o la siguiente idea, de decir que la fe cristiana ha sido vista por el mundo como una fe filosófica. La fe cristiana ha sido vista por los no creyentes, por aquellos ateos, agnósticos también, como una fe mitológica, una fe sin razón, una fe poco inteligente, una fe más bien basada en el temor de hombres, en la emancipación de hombres, en el adoctrinamiento y lavado de cerebro de unos hombres por otros, con el fin de obtener ganancias o con el fin de poder tener poder mediante la manipulación. Entonces se ha visto la fe como una fe filosófica. Sin embargo, déjenme decirles, mis hermanos, en esta noche, que nuestra fe no es una fe filosófica. Es decir, solo de ideas, solo de conceptos o hipótesis que nosotros como creyentes nos fundamos. Podemos mirar que nuestra fe, la fe del creyente, la fe del cristiano, la fe de aquel que cree en el Señor y le crea su palabra, literalmente está basada en hechos históricos. Y yo quiero que usted anote eso. La fe de nosotros no es una fe filosófica, no es una fe mitológica, no es una fe mítica, perdón, no es una fe abstracta, por decirlo así, una fe
sin inteligencia. No sé, quiero encontrar muchas palabras para describirlo. Lo cierto es que su fe y nuestra fe, y me refiero específicamente a los que creemos en el Nuevo Testamento, voy a hacer hincapié en el Nuevo Testamento, porque es el que nos muestra a Yahshua de Nazaret como el Mesías específicamente. Nuestra fe, hermanos, tiene una veracidad y está basada en eventos y en hechos históricos que sucedieron y que hasta el día de hoy tienen evidencia. Tienen evidencia y hay evidencia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué clase de pruebas necesita el mundo o una persona racional e intelectual para creer que la Biblia es un documento histórico? Voy a volver a repetir. ¿Cómo podemos comprobar o qué clase de pruebas necesitamos como hombres pensantes, como hombres racionales e inteligentes para creer que este Nuevo Testamento es verdad y que fue un hecho histórico? Segunda pregunta: ¿es lícito que yo le diga a usted, mire hermano, hoy vamos a estudiar y vamos a ver la verdad de la Biblia desde el punto de vista histórico? ¿Es lícito decir eso? ¿Es lícito basar mi fe en hechos comprobables y en hechos tangibles? Y si se puede hacer, entonces, ¿seguiría siendo fe el yo poder comprobar lo que creo en algo que puedo palpar, siendo que la Biblia dice que caminamos por fe y no por vista? ¿No pareciera, hermano Daniel, un poco contradictorio lo que usted está enseñando en esta noche? Si yo compruebo y creo, entonces ya deja de ser fe, ¿no? Vamos a responder muchas de estas preguntas porque a medida que vayamos viendo la veracidad del Nuevo Testamento, la veracidad de la Biblia como documento histórico, específicamente el Nuevo Testamento, vamos a ir renovando nuestra mente de que tenemos un mal concepto de lo que es fe y no tenemos una fe inteligente, sino que hemos tenido una fe abstracta, una fe en la cual no hay conocimiento. Y necesitamos conocer acerca de la fe, porque de acuerdo a cómo creamos que es fe y cómo debemos basar nuestra fe, vamos a vivir nuestras vidas. Entonces, para empezar, hermanos y hermanas que me están escuchando, pasen el link a todos los hermanos que usted conoce. Esta noche vamos a aprender. Para empezar, entonces, o más bien a continuar con la introducción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos el mal concepto en el siglo XXI de decir o de pensar de que la Biblia no puede ser verdad o no puede ser confiable porque no se puede mostrar científicamente. Entonces tendemos a pensar que si yo no puedo demostrar científicamente muchas verdades de la Biblia, como por ejemplo la resurrección de Cristo, entonces, si no es demostrable científicamente, entonces se da lugar ¿a qué? Al escepticismo y a decir no ocurrió y no es verdad. Y déjeme explicarle algo. Que la historia, escúcheme muy bien, que la historia, si yo pretendiera con la historia demostrarla mediante un método científico que ya vamos a explicar qué es, si yo tratara de demostrar todos los eventos históricos mediante un procedimiento científico o un método científico más bien, hermano, nos quedamos cortos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede demostrar, por ejemplo, hermanos que están acá, no voy a citar nombres, a veces lo hago, pero no quiero dejar de hacer eso. ¿Cómo, por ejemplo, podemos demostrar la muerte de Abraham Lincoln? ¿Alguno de ustedes aquí puede demostrar la muerte de Abraham Lincoln? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Puedo demostrar eso mediante la ciencia? A ver, ¿en qué consiste el método científico? El método científico se basa en experimentos controlados. Es algo que yo puedo controlar mediante repeticiones. Ese es el método científico, algo que yo puedo llevarlo a un laboratorio, examinarlo, controlarlo y poder hacer ese experimento una y otra vez.
¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende ese concepto o no se entiende? El método científico, es decir, para comprobar una ley, para comprobar algo, ¿qué hacen ellos? Cogen, pueden controlar lo que tienen, experimentar con eso y hacer bastantes repeticiones que van a terminar en lo mismo. ¿Sí o no? Si yo por ese método puedo, escúchame muy bien, si yo por ese método puedo demostrar la historia, ¿cierto que no? Voy a darle un ejemplo del método científico como lo dijo John McDowell, si no me acuerdo. Sí, creo que es así, John McDowell. Él dijo, el método científico se basa en esto. Vamos a demostrar que el jabón flota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que el jabón flota? Vamos a estar bajo esa premisa o bajo esa, esa información, esa idea. El jabón flota y usted dice, no, el jabón no flota. Yo digo, sí, el jabón sí flota. Y usted viene y me dice así, no, el jabón no flota. Y yo le digo, sí, el jabón sí flota. Ah, listo. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que el jabón flota? Vamos a utilizar el método científico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una olla, colocamos agua y metemos luego, ¿qué? El jabón. Si el jabón flota, entonces, ¿qué? Efectivamente, yo tenía razón. Lo acabé de demostrar mediante el método científico. Y eso lo podemos repetir ¿cuántas veces? Una y otra vez. Eso se llama método científico. Pero yo por ese método científico, por ejemplo, yo no puedo mirar la historia. ¿Cómo hago bajo el método científico para yo demostrar que efectivamente Abraham Lincoln murió como nos lo cuenta la historia, que fue asesinado? ¿Cierto que no? Entonces ahí viene una de las luces, hermanos, que ustedes van a tener para cuando hablen con estas personas y puedan dar testimonio de su fe. Y es que no solo la ciencia como tal, la que conocemos tecnológica y el método de ella, es visto como ciencia. Me voy a explicar. Hay diferentes ciencias. Por ejemplo, está la ciencia histórica. Está la ciencia biológica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay muchos tipos de ciencia. Y por ende también hay muchos tipos de método. Y el método, escúcheme bien hermanos, que existe para poder comprobar la historia, obviamente y lógicamente, valga la redundancia, se llama el método histórico. Así que présteme atención a lo que le voy a leer. Entonces, debemos de tener en cuenta que la historia no siempre es comprobable mediante pruebas científicas, que ya le acabo de decir que es. Debemos de hacer diferencia entonces entre la disciplina de la historia como tal, de la ciencia histórica y de la ciencia como tal. Para ser un poco más específico, debemos de tener en cuenta que para probar la historia necesitamos un método diferente al método científico. Y este método para comprobar la historia, ¿cómo se llama? Se llama el método histórico. Vamos bien ahí. Entonces usted mira, bueno, hermano Daniel, muy bien, más o menos le estoy entendiendo. Le estoy entendiendo que para yo poder comprobar la historia, yo no puedo utilizar la ciencia o el método científico. Sí, yo no puedo coger que Abraham Lincoln vuelva y resucite y lo vuelvan a matar para yo decir que ahora efectivamente mataron a Abraham Lincoln. Efectivamente, no puedo utilizar el método científico. Entonces, este método histórico, hermano Daniel, ¿en qué consiste? Este método histórico consta de tres, vamos a decirlo así, de 3 puntos. Uno, en un testimonio oral. Segundo, en un testimonio escrito. Y tercero, en pruebas materiales, en evidencias, como por ejemplo en un asesinato, hermanos. ¿Qué hay? Hay un testimonio oral, hay testigos orales, ¿sí? Lo tenemos. Y hay también, por ejemplo, pruebas materiales, ¿como cuáles? Como el arma con que mataron a la víctima o el cuchillo con que mataron a la víctima. Entonces, este método es el que se usa para poder comprobar la historia. Testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales. Estamos hablando de cómo comprobar la historia y que no siempre la historia se puede comprobar mediante el método científico en un laboratorio. ¿Me siguen? Entonces vamos a continuar. Mire, si fuera así, solo mediante el método científico, es que la Biblia no se puede comprobar según la ciencia. Mire que confundimos ambas disciplinas. Mire, hermano, yo hablaba ayer con una hermana y un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Yo le decía, mire, hermana, ¿usted almorzó hoy? Ella me dijo, sí.
yo hago la afirmación, usted almorzó hoy. La pregunta es, pero es que ella está en una ciudad y yo estoy aquí, ¿cómo me di cuenta? Entonces yo le decía, mira hermana, mediante la ciencia yo no puedo comprobar. Les voy a dar un ejemplo para que esta idea quede más explícita, por decirlo así. Resulta que mi abuela llega a la casa, mi abuela había dejado un plato de comida, eso es un ejemplo. Tenía un pollo, tenía un arroz, unas verduras bien ricas y un rico jugo. Y resulta que mi abuela llegó, el único que había en la casa era yo, y ella me dice, mijo, ¿quién se comió mi almuerzo? Y yo le digo, mamita, yo no fui. ¿Ella cómo va a poder comprobar eso? Entonces, ¿qué? Ella para comprobar la historia, lo que pasó en ese tiempo o en ese hecho, ella puede hacer algo. Uno, puede haber un testimonio oral. Y ahí es donde sale el hermanito y le dice, yo no sé, pero yo vi a Daniel en la cocina que cogía el plato y el plato sonaba muy duro y que él comía. Entonces mi mamita estaba atando cabos, ¿sí o no? Luego mi abuela mira mis dientes y me vio un pedacito de pollo o de alguna verdura. Y cuando estoy hablando con ella, ella huele que mi boca huele a esa salsa. Y para acabar de ajustar, encuentra el vaso de jugo en mi cuarto. ¿Qué le da a entender a usted eso? Que fui yo. Más o menos le estoy haciendo un ejemplo de lo que es el método, ¿qué? Histórico para comprobar eventos y hechos que sucedieron en el tiempo. Isaías 43, versículo 8 y versículo 11 dice de la siguiente manera. Isaías 43, versículo 8, versículo 11 dice: Sacad al pueblo ciego aunque tiene ojos, y a los sordos aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen y que oigan y digan, es verdad. ¿Que presenten qué? Sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan, es verdad. Y el verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y para que crean en mí y entendáis que yo soy. Y antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Cuando yo leí este verso, hubo un cambio en mi manera de creer. ¿Cómo así, hermano Daniel, que hubo un cambio en su manera de creer? Sí, hubo un cambio en mi manera de mirar la fe. Un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción, con intención o sin intención. ¿Sí o no? Es una persona que ha presenciado el hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ella. Y cuando yo estaba leyendo Isaías, yo decía, Señor, si nosotros somos tus testigos, recuerde que en el Nuevo Testamento, para citarlo así de memoria, hay una parte donde Yahshua les dice a los discípulos, no se vayan de aquí, que es en Jerusalén, a que ustedes sean investidos con el poder, ¿qué? De lo alto, del Espíritu Santo. Y dice, y a continuación dice, y me seréis, ¿qué? Testigos. Dice, y me seréis testigos. Entonces, si usted piensa que nosotros somos testigos de algo, tiene que ser que nuestra fe tuvo un inicio en hechos que ocurrieron realmente. Y tiene que ser que nuestra fe está fundada en eventos comprobados y verificables, que tuvieron un espacio y un tiempo. Con este entendimiento de lo que es un testigo, significa que nuestra fe, hermanos, literalmente está basado en hechos ¿qué? Comprobables. ¿Vamos bien? Con esto entonces entendemos que nosotros no tenemos una fe abstracta. Que nuestra fe se basa en hechos reales, visibles y comprobables. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder ¿de quién? De Dios. Por eso el maestro les dice, que es en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto y entonces me van a ser testigos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, mire que no es una fe abstracta, mire que no es una fe simplemente mítica, sino que es una fe comprobable. Tú puedes ver el poder de Dios. Voy a ir paso por paso, por paso, por paso. Entonces, el evangelio predicado, y ya me voy metiendo un poquito, me voy metiendo poco a poco, el evangelio predicado por los apóstoles es un evangelio mediante la fe visible. Y ya voy a explicar entonces, hermano Daniel, porque dice que no caminamos por vista, sino por fe. Primero, quiero llevarlo a mostrarle que el ser testigo, y cuando él dice que somos sus testigos, en verdad somos sus testigos. ¿Y cómo entender esto? Y hay un verso espectacular que el Señor me permitió leer esta tarde, y está en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Voy a esperar que mi hermano lo coloque ahí mientras voy enseñando, para que muchos de ustedes puedan ver y vayan junto conmigo en la lectura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Mire esto, y entonces ustedes me van a decir si los apóstoles tenían fe o no tenían fe. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, mire de qué son testigos ellos. Lo que era desde el principio, muy bien, está bien. Lo que hemos, diga conmigo, lo que hemos oído, y anótelo ahí. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y cuarto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Note lo que está diciendo este hombre como testigo. Está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Hermano, su fe, hermano, déjeme decirle, no es una fe mítica, no es una fe abstracta. Su fe está basada en que la vida fue manifestada literalmente. Y mire lo que dice, y la hemos visto. Siga conmigo, ¿y qué dice? Y testificamos. ¿Quién testifica? Un testigo. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quiénes? A los testigos. Por eso, hermano, es espectacular. Busquen la concordancia del Nuevo Testamento testigo. Dice, voy a mostrarles un verso después de leer esto. Versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Hay un verso, yo no sé, hermano Yeskel, si de pronto me lo puedes ayudar a buscar, donde los discípulos hablan, o donde está hablando el apóstol, donde dice que... Espérame. Vamos a ver si lo encuentro yo acá. Mire, Hechos capítulo 10, versículo 39 al versículo 42. Estoy colocando las bases bíblicas y ya venimos a mirar, hermano, algo espectacular. Cómo nuestra fe está basada en eventos reales. Hechos capítulo 10, versículo 39. Y mire, hermano, que nuestra fe no es una fe ilógica. Mire, Hechos capítulo 10, versículo 39. Mire lo que dice. Dice, y nosotros somos testigos, hablando los apóstoles, somos testigos de estas cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que que se manifestara. Versículo 41. No a todo el pueblo, ¿está escuchando? Sino a los testigos que fueron escogidos de antemano. ¿Por quién? Por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó ¿de qué? De los muertos. Présteme atención. ¿Qué leímos allá en el libro de Isaías? ¿Ustedes son qué? Mis testigos. Présteme atención aquí toda la audiencia que me está escuchando. Un testigo es aquel que ha ¿qué? Visto. Es aquel que ha oído.
En pocas palabras, un testigo es lo que usted acabó de leer. ¿En dónde? En el libro, ¿sabe de qué? De Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es un testigo? Hermano Daniel, ¿quién es un testigo? Está sencillo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Se lo vuelvo a leer y a repetir. Dice, lo que hemos oído. Un testigo es aquel que oyó. Un testigo es aquel que ha visto. Un testigo es aquel que ha contemplado. Y un testigo es aquel que ha palpado. Y note que la vida se manifestó, se reveló a los hombres. Y vimos su gloria, mire, entienda las escrituras. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces dicen ellos, lo que hemos visto y oído, les vamos a anunciar a ustedes, versículo 3 de primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Vamos parte por parte. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Présteme atención. El testimonio de aquellos 12 y también de Pablo porque le vio, también es un testigo. Mire que Isaías está hablando de los testigos. ¿Quiénes? De ellos. Por eso vamos a mirar cómo es de tremendo que son hechos históricos y cómo se pueden comprobar. Tenemos comunión por medio de ¿qué? Del testimonio de los primeros testigos en el primer siglo. ¿Cómo puedo tener yo comunión, hermano Daniel? Cuando yo voy a la Biblia y cuando yo leo las escrituras hebreas, escúcheme muy bien, cuando voy a la Biblia y leo las escrituras hebreas, yo me doy cuenta de que estoy siendo partícipe de un testimonio verídico. Entonces, el propósito de las cartas, escúcheme bien, el propósito de las cartas de los escritores del Nuevo Testamento, el propósito es que usted tenga comunión de un hecho histórico que pasó, de los cuales ellos fueron ordenados como testigos. Ya leemos Hechos capítulo 10, versículo 41. Por eso Cristo cuando resucitó no apareció todo al pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano, según lo decía la Torá. Ustedes son mis testigos. Por eso Cristo no se apareció resucitado a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba escrito en Isaías, ustedes son mis ¿qué? Mis testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que han visto, los que han oído, los que han contemplado y los que han palpado. Al Padre le agradó que usted y yo, nuestra fe estuviera basada bajo el testimonio de testigos. Y estas cosas os escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto escribimos para que su gozo sea ¿qué? Cumplido. Cuando usted se acerca a la Biblia y se acerca con duda, yuca. Cuando usted se acerca a la Biblia, y cuando me refiero a yuca, bueno, es un término coloquial, es como estás mal. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted va a poder tener gozo. Y su cumplimiento del gozo no lo va a tener hasta que usted tenga comunión mediante la fe del testimonio de estos testigos. ¿Me siguen? Dios había ordenado unos testigos para que le vieran resucitar, para que comieran con él, para que andaran con él y para que daran fe de una resurrección. No a todos, sino a unos testigos. ¿Quién es testigo? Repetimos, aquellos que vieron, oyeron, palparon y contemplaron. Al escuchar lo que dice un testigo y el poder creer en la veracidad de su testimonio mediante lo oral y lo evidente, es lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros? Creer al testimonio de los testigos que Dios había ordenado, como los primeros apóstoles, y a todas estas cartas de estos siervos de Dios, hemos creído a su testimonio. Recuerde que comenzamos diciendo que el método científico histórico tiene tres partes: testimonio oral, testimonio escrito y ¿qué? Y pruebas materiales. También el mensaje de los apóstoles puede ser comprobado con evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de la predicación? ¿Alguien que está acá en la audiencia me puede decir cuáles son las evidencias del predicador? ¿Cuáles son las evidencias de un predicador? Las señales, los milagros y las maravillas. Por eso le leí el verso donde Pablo decía, para que la fe de ustedes no esté basada simplemente en sabiduría humana, sino en el poder de Dios.
el usted poder experimentar la veracidad de lo que usted conoce como el Nuevo Testamento y lo que él dice le va a traer gozo al corazón. Y estas cosas os escribimos para que su gozo sea cumplido. De la misma manera, esta enseñanza en esta noche tiene la intención de que a medida que vayamos por cada pasaje, el gozo de ustedes con respecto a la verdad bíblica sea cumplido en esta noche. Juan capítulo 16, versículo 24, dice de la siguiente manera: ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Nota que la fe no es una fe abstracta, una fe mítica. No, la fe la puedes basar en hechos comprobables. Y puedes gozarte ¿cuándo? Cuando lo ves, cuando lo obtienes. Hermano Daniel, pero es que dice que si no veo, con paciencia espero. Sí, hablando de la salvación que está por venir, pero ya hay algo que se nos manifestó. Y acá el verso me dice que si yo pido y recibo, y cuando yo recibo, mi gozo va a ser cumplido. De la misma manera lo escribió allá Juan. Yo les escribo estas cosas, lo que hemos visto, oído, palpado con nuestras manos y contemplado tocante al verbo de vida. Es decir, créanos. Y mientras ustedes creen a lo que nosotros como testigos, que fuimos ordenados por el Padre de antemano, mire qué bendición. Si ustedes nos creen a nosotros, los testigos que Él escogió, déjeme decirle que van a tener gozo. Y es el motivo de lo escrito. Por eso yo no puedo desechar el Nuevo Testamento. Por eso ve por qué tienen que filtrar el Nuevo Testamento y hacer un montón de cosas. Van a quitar el gozo de las personas. Pero el gozo es cumplido cuando vemos la veracidad de ese testimonio. Nada más piense. Dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a todos los que creen. Es como la garantía, es una evidencia de lo que Cristo hizo. ¿Me sigue? Juan capítulo 17, versículo 20, dice de la siguiente manera. Yeshua está orando por los discípulos y dice: mas no ruego solo por estos. Mire lo que dice aquí, hermana. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando Cristo? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Cuál es el propósito de tener el testimonio de los discípulos mediante el texto llamado el Nuevo Testamento? El propósito es de que lleguemos a ser uno. ¿Por qué? Por medio del creer por la palabra de unos testigos. Yo no sé si usted había visto la Biblia de esta manera. Voy a volver a repetir eso. No solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? De ellos. Así que según el Nuevo Testamento, el libro en el que nosotros creemos, mire que es claro y dice, y vamos a creer en, en el testimonio de unos testigos. Así lo había atestiguado Dios en la Biblia hebrea. Ya lo leímos en ¿dónde? En Isaías. Aquí notamos uno de los versos más reveladores de la Biblia. Hemos creído por la palabra de testigos. Por eso usted no vio a Cristo resucitado. Por eso usted tampoco lo vio. Por eso usted tampoco lo vio. ¿Por qué? Porque al Padre le había agradado que solo 12, escúchenme en esto, solo 12, y había un abortivo también, Pablo, pero solo estos 12 fueran los testigos que habían sido escogidos de antemano para poderle ver resucitado y después ponerse a predicar. ¿Me están escuchando? Entonces el Cristo ora por ellos, dice, sí, para los que han de creer por la palabra de ellos. Así que notamos uno de los versos más reveladores, hemos creído por la palabra de testigos. Entonces nota que la fe sí está basada en ¿qué? En la palabra. Hermano Daniel, es que si yo compruebo, entonces ya no es fe. Porque si yo compruebo, entonces, un momento, le estoy demostrando que según la Biblia, nosotros creemos en ¿qué? En la palabra. Si hay una evidencia. Comenzamos diciendo que la historia se comprueba bajo tres ¿qué? Bajo tres estándares, por decirlo así. El primero, ¿cuál es? El oral. Un testigo. Segundo, un testimonio escrito. Y tercero, evidencias. ¿Con cuál de las tres hemos nosotros venido a creer? Con las tres, se lo voy a demostrar.
Testimonio oral. ¿Sí o no? Lo que dijeron los 12. Testimonio escrito. ¿Cuál es el testimonio escrito? La Biblia hebrea. Su fe está basada en hechos, en escritos y en documentos verídicos. Y tercero, en eventos. ¿Cuáles serían los eventos? Las señales, los milagros, las maravillas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha sido lleno con el Espíritu Santo? Es una señal y es una evidencia de lo que tú crees. Bueno, después de mirar esto, entonces me voy a meter así en el método científico. En un proceso, hablando de la crítica de la fuente, ya vamos a entrar como tal materia en la ciencia de la historia. Vuelvo a repetir a los hermanos que acaban de llegar. El primer argumento es, usted no puede mostrar científicamente que Cristo resucitó. Y es una pregunta mal enfocada. ¿Por qué? Porque la historia no se demuestra con el método científico. No siempre la historia se demuestra con el método científico. Entonces necesitamos el método histórico. Y yo les puse el ejemplo. ¿Cómo me demuestra usted que Abraham Lincoln lo asesinaron? ¿Puede demostrarlo según la ciencia? ¿Cómo me demuestra que Yamima almorzó al mediodía? ¿Puede demostrarlo por el método científico? No. Entonces tenemos que apelar al método, ¿qué? Histórico. Si ve que está mal enfocada y uno dice, ay, sí, ellos tienen razón. Mire, es que según la ciencia no está mal enfocada. ¿Cómo me demuestra usted que a fulanito lo mataron? ¿Según la ciencia? Es correcto. El testimonio oral es correcto. Solo son testimonios, son testigos. Vamos a continuar. Entonces, la crítica de la fuente es un proceso por el cual se evalúan las características de una fuente informativa. Escuche, su validez, su confiabilidad y su relevancia para el tema que se investiga. ¿Qué acaba de decir? Sí, están en otro lado. Voy a volverlo a repetir. La crítica de la fuente es un proceso por el cual se evalúan las características de una fuente informativa, su validez, su confiabilidad y relevancia para el tema que se investiga. Hay 6 parámetros que encontré. Hay 6 formas principales de preguntar a una fuente documental para juzgarla, es decir, hacer su crítica, para saber si es verdad o no. La primera, datación. Cuando yo me encuentro un documento histórico, yo tengo que mirar la datación, es la localización en el tiempo, cuándo se escribió, cuándo se produjo la fuente. Segundo, localización en el espacio, ¿dónde se produjo? Tercero, autor, ¿quién la produjo? Cuarto, análisis de la procedencia, a partir de qué material preexistente se produjo. Quinto, integridad, en qué forma original se produjo. Y sexto, credibilidad, ¿cuál es el valor probatorio de qué? De su contenido. Y quiero entonces aquí hacer lo siguiente. Las mismas reglas, estas 6, para algunos eruditos son más, para otros eruditos son menos, pero más o menos estas son las 6 en el margen. Estas mismas 6 reglas que yo acabo de leer son las mismas reglas que se aplican para la Ilíada de Homero, para documentos de Aristóteles, para documentos de Platón, para documentos de cualquier historiador del primer siglo. Estas mismas 6. ¿Y saben estas mismas 6 a qué también se le aplica? A lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento. La pregunta es, aplicando yo este método histórico, ¿puede alguien racional e inteligente llegar a la conclusión de que el Nuevo Testamento es un documento histórico? Más allá de la teología. Podemos comprobar que Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, según la historia, pasan la prueba de que en realidad son hechos reales y que se pueden comprobar de que sí ocurrieron esos eventos y esas afirmaciones en la historia. Creo que sí. No vamos a profundizar mucho, pero quiero dejarlo con algo en esta noche y decirle lo siguiente. La prueba bibliográfica consiste en lo siguiente. Cuando más está cerca, porque hoy no podemos tener originales. ¿Por qué? Porque usted sabe que en el primer siglo se usaban cosas como papiros, vitelas,
pergaminos, ¿sí? Bueno, no tanto el papiro, pero sí el pergamino. Usted sabe que eran materiales que perecederos, no se podían conservar. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más cercana sea la datación que tenemos de la fuente o de la copia cercana a la fuente original del documento, los hechos descritos son más que confiables y precisos. Porque entre más tiempo haya, cabe la posibilidad de que el documento se corrompa y de que el documento sea ¿qué? Alterado. Así que cuando miremos, hermanos, por ejemplo, hay en el primer siglo un documento de Aristóteles, vamos a poner el ejemplo, escribió Aristóteles y resulta que en ese momento pues no hay material que se conserve 1000 años, ¿cierto que no? Y ya estamos en el año 2000. Entonces, tengo que mirar la copia que se encontró de Aristóteles, cuánto tiempo data desde el original. Y si hay entre la distancia de la fuente y de la copia unos 1000 años, déjeme decirle que no es tan ¿qué? Tan confiable con respecto a otra obra que con respecto a la fuente y la copia tenga, por ejemplo, 300 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es una de las pruebas bibliográficas. Entonces, miren lo siguiente. Platón escribió, y desde ese original al tiempo de hoy, al manuscrito más cercano que tenemos, consta de un periodo de 1200 años. Estamos aplicando el método histórico a otros libros que no es la Biblia. Entonces, cuando yo someto, por ejemplo, la datación de lo que escribió Platón, me encuentro con un periodo de 1200 años entre la fuente original y entre la copia de lo que leemos hoy. Quiere decir que lo que leemos hoy de Platón tiene una distancia Yahoo del original a la copia 1200 años. Aparte, no, ya voy con la otra. Heródoto, reconocido historiador. Hasta nuestros días tenemos un manuscrito de 1300 años. Aristóteles, 1400 años. Con respecto a estas pruebas, escúcheme bien, hay algo espectacular. Porque cuando usted va a investigar la Biblia, el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que tenemos fragmentos de 100 años con respecto al original. Que tenemos libros del Nuevo Testamento en griego, con diferencia del original, 200 años. 150 años, otros fragmentos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es más razonable y es más inteligente mirar la Biblia y reconocerla como un documento ¿qué? Histórico, desde el punto de vista del método histórico. Es decir, tiene más confiabilidad. Puedo ufanarme como creyente, si puedo hablarlo así, de que en el libro en el cual yo creo es más probable y preciso que lo que yo tengo con ¿quién? Con Platón, Aristóteles y Heródoto. ¿Me sigue? Segundo, vamos a mirar, porque entre más manuscritos, mucho mejor. Porque ¿qué podemos hacer si hay cantidad de manuscritos? ¿Sabe qué podemos hacer si hay muchos manuscritos, tía? Podemos comprobar, revisar y comparar. Y así llegar a una, ¿qué? A una conclusión. Miren lo siguiente. Mientras más manuscritos, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. ¿Notó eso? Mientras más manuscritos, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. Ahora, note esto. De todo lo que usted puede tener en una biblioteca sobre Platón, nada más se han hallado, ¿sabe cuántos manuscritos quieren? Este coso está vivo. ¿Sabe cuántos manuscritos hay de Platón? 7. ¿Qué, hermano Daniel? O sea, que lo que hay en una biblioteca de Platón hasta el momento históricamente se han hallado 7 manuscritos. Sí. Heródoto, 8. Aristóteles, hermano, ese sí debe tener por ahí 1000. 5. ¿Quieres saber cuántas copias de la Biblia?
14,000. 14,000 copias. 5,800 en griego. Y copias fuera del griego tenemos, por ejemplo, en latín. Y sumando, escuchen, la cantidad de copias, ¿saben cuánto dan? 14,000. ¿No le parece un número muy grande para usted creer en la evidencia histórica de lo que usted conoce como la Biblia? Nada más en griego 5,800. De Platón tenemos 7, de Heródoto 8, de Aristóteles 5 copias. Es correcto, y se cree más fácil en Aristóteles, en Heródoto y en Platón como documentos serios y científicos desde el punto de vista histórico, y no la Biblia. Si ve que su fe, sí, la suya, la de azul, el que está allá de blanco, que no me esconda, usted sí, el de blanco, nota, y el de verde también que por allá está, nota que tiene más sentido y más pruebas. Yo estaba mirando en estos días que la Ilíada de Homero, hermanos, comparada con la Biblia, la Ilíada de Homero comparada con la Biblia, hermanos, hay más pruebas con el Nuevo Testamento. Más pruebas con el Nuevo Testamento. Yo quiero que todos los que están aquí puedan pensar, investigar, leer y darse cuenta que su fe y mi fe está basada en hechos reales, en hechos históricos. Y por eso la Biblia dice: ustedes son mis testigos. ¿Ustedes son qué? Mis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto, ha escuchado y ha visto y ha palpado. Ahora nota por qué cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué clase de testigo es usted? Comenzamos diciendo de que como tal la base de nuestra fe, por eso dice en Efesios, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y en la raíz hebrea me enseñaron, no, es que eran los apóstoles del Antiguo Testamento. Ojo, porque los testigos que él había predeterminado eran ¿quiénes? Los 12. Edifíquense sobre el fundamento de apóstoles, claro. Ellos dicen, nosotros fuimos ordenados de antemano, Hechos capítulo 10, versículo 39 en adelante. Fuimos ordenados de antemano para ver. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nosotros lo que hemos visto, contemplado y lo que hemos oído, conforme a la vida. Porque la hemos visto y testificamos. Nosotros estamos edificados sobre ese fundamento. ¿Quiénes? El de los apóstoles, el de los profetas. Ellos fueron los testigos. Y podemos comprobar, y empezamos a comprobar, porque yo creo que de esto habrá una segunda parte, que de este documento tenemos más copias de que cualquier otro documento. Ahí le cuento. ¿Mayor que quién? Aristóbulo no, Aristóteles. Aristógenes tampoco. Más que Platón, más que Heródoto y muchos más, que si el padre me lo permite, para la próxima, sí, sí, mami, sí. Y no Homero el de los Simpson, póngame cuidado. Vamos a comprobar más y voy a traer más evidencia y vamos a empezar a mirar. Apenas hemos empezado el tema, pero yo quiero que usted mire que como testigo nuestra fe es una fe que está basada en hechos reales. ¿Que nos las contaron testigos? Sí. Porque así había determinado el Señor. Por eso Yahshua oró y dijo, yo no oro solamente por estos que han visto, sino por los que han de creer. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Sabe qué dice de la fe? Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que primero ver para creer. No le estoy diciendo eso. Porque bienaventurados los que creyeron sin ver. Le estoy diciendo que la base de su fe sí tuvo un evento histórico y hubo evidencias que a la luz del método científico hoy de la historia, que se aplica a cualquier documento fuera de la Biblia, ¿se entiende?
Le estoy diciendo eso, que su fe es real. Así que cuando la Biblia dice lo que dice, se puede comprobar con el método histórico. Ya le expliqué lo del científico cuando le salgan con eso. Y quiero que entienda de que cuando dice que él ascendió a los cielos, hubo un testimonio, escúcheme bien, de que unos testigos lo vieron y dijeron, sí, nosotros le vimos. Y para de pronto darles un picantico de lo que podemos hablar en una segunda edición del tema, es lo siguiente. ¿Cómo comprobar mediante la historia que Cristo resucitó? Y hay algo que me pareció espectacular, y es lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, si usted me acompaña para terminar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, dice así: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas. ¿Qué dice después? ¿De Antipas quién? Mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, ¿donde mora quién? Satanás. Póngame atención. Una de las maneras de comprobar históricamente que Cristo resucitó, ¿sabe cuál es? La muerte de miles de cristianos. Présteme atención. Según la historia que vemos en el documento histórico del Nuevo Testamento, que vemos que tiene más confiabilidad y precisión de que Aristóteles, Platón, Heródoto y lo demás que vimos, porque hasta en tiempo de distancia es más corto. Es más corto. Y hay otras cosas que después le voy a decir. Vemos creyentes que dan su vida. Escúchenme, hermanos, que esto no es lo normal. Dan su vida como testigos de un hombre que murió y que resucitó. Y usted me podrá decir, sí, pero es que hay muchos que han muerto, ¿por qué? Por mentiras. Como por ejemplo, los islámicos. Los islámicos cogen y se matan en nombre de ¿quién? De Alá. Porque ellos lo creen como ¿qué? Como verdad. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los cristianos? Quiero que me preste atención. De que ellos lo vieron. Y si lo vieron, quieren decir que ellos no están muriendo por algo que supuestamente fue verdad. O que no, ellos están muriendo por algo que ellos experimentaron. Así que si hubieran mentido, díganme ustedes quién en la historia va a morir por algo que él sabe que es mentira. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De esa misma manera podemos probar de que los 12 apóstoles murieron por una convicción real. Y fue que después de que Cristo murió, ellos le vieron resucitar y dieron testimonio de ellos. Por eso dice, lo que hemos visto y palpado tocante al verbo de vida. Si no entendió esto, lo espero para la segunda emisión y esperemos con la sabiduría del Padre podernos hacer entender un poco mejor y traer muchas más pruebas y estudiar de una manera un poco más profunda. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Espero haberme hecho entender. Yo sé que soy de difícil oratoria, de difícil en expresarme. A veces los conceptos y las ideas tiendo a enredarme mucho. Pero espero que el Padre, con lo poquito que haya usted entendido, cogido, pueda ver que su fe está basada en hechos históricos y reales. Y repito, no le estoy diciendo que tienes que ver para creer. Porque el Espíritu Santo, tú escuchando, puede hacer una obra en tu corazón. Esa es la fe que tenemos. Pero te estoy diciendo que nuestra fe está fundada, la fe de la iglesia está fundada sobre hechos que ocurrieron realmente. Por eso cuando el diablo venga a decirte a ti y acusarte y a condenarte, dile, diablo, hay un documento escrito que se llama la Biblia. Y hay la veracidad de testigos orales. Y hay una evidencia como los milagros y la llenura del Espíritu Santo, la cual yo he recibido, que me da testimonio de que ya fui perdonado y de que Cristo intercede por mí. Así que cuando tengas una enfermedad, tú puedes decirle, mi fe está basada sobre un hecho histórico que pasó hace 2000 años. Y donde tengo testigos orales. Y tengo un documento histórico como el Nuevo Testamento que es comprobable. Y más allá que eso, mucho más de eso. Usted sabe cuando el Espíritu Santo tocó a tu corazón y pudiste creer.
cree que es verdad lo que dice la Biblia. Cree que es verdad que Él murió por ti. Y cree que es verdad que intercede por ti. Cree que es verdad que tú vas a ser sano de su enfermedad porque Él lo dijo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no somos sanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en realidad no lo creemos. Mire, esta mañana me levanté y puse rápido un corto de Gigi Ávila. Y el Señor, usted sabe que Él tuvo varias apariciones de Cristo. ¿Sí o no? No lo sabía por estar viendo Netflix. Mire esto. Él dice que el Señor se le apareció. No diga nada que usted vea Amazon. El Señor se le apareció y le dijo, escuchen lo que voy a decir, muchos creerán, otros no me creerán, yo voy a orar. Y qué bueno uno filtrarlo todo. Pero eso me dejó pensando. Él dijo esto, dijo, la ciencia y los médicos yo los di para los pecadores. Póngame cuidado. Yo los di para los pecadores. Pero a mi pueblo yo le di la sanidad divina. Entonces digo, pero entonces ¿por qué los de tu pueblo no son sanos? Se podría preguntar uno. Y él le dice, mi pueblo no ha sido sanos porque no me creen. Porque no me creen. Pero yo a mi pueblo le di la sanidad divina. ¿Cómo cree usted? Es correcto. Así que no tienes por qué vivir porque ya has sido justificada de tus pecados. Eso lo vamos a ver después porque hay una transformación de la fe y debemos de creer correctamente. Entonces, crea que en este Yeshua de Nazaret, que usted cree, según la historia, pero usted ya creyó con el corazón. Yo se lo quiero mostrar ya en segunda mano desde el punto de vista histórico. Quiero decirle que sí fue un evento real y que cuando la Biblia dice que murió por tus pecados, hay testigos oculares, hay testigos orales, hay un documento escrito y hay eventos como las señales, los milagros y la llenura del Espíritu Santo, Dios testificando. Déjeme orar por usted. Tal vez usted vino enfermo en esta noche y si hay alguito instrumental. Tal vez usted en esta noche, usted decía, hermano Daniel, gracias porque aunque yo he creído y aunque yo sé que no tuve que ver para creer, ahora puedo ver que mediante las escrituras mi fe no es una fe intangible como me lo habían hecho ver, sino que mi fe está basada en algo que ocurrió, en hechos verídicos, en una manifestación divina, porque la vida se manifestó y se encarnó y la hemos visto. Así que yo quiero orar por usted si usted en esta noche se encuentra enfermo. Tal vez si usted se encuentra condenado por algún pecado que no lo ha dejado, por algún peso de condenación que Satanás le traiga. Yo estoy para decirle a usted, conforme el Padre me permite esta noche, para decirle lo siguiente. Según la historia, Dios ha dado testimonio para tu sanidad. Mire lo que dije. Dios ha dado testimonio para tu sanidad, para tu perdón. Dios ha dado testimonio para que tu familia sea restaurada, para que tú seas libre de cualquier peso, adicción o carga del pecado que en estos momentos te esté agobiando. Solo tienes que creerlo. Nuestra fe, hermano, no es un juego, no es un cuento de niños, no es una mitología, una fábula. No, hermanos. Nuestra fe es una fe real. Señor, yo quiero orar por toda la audiencia en esta hora. Los que vayan a ver este video en diferido, Señor, y los que están aquí. Por mí también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, yo quiero orar por cada uno de ellos. Y por aquel documento legal que se hizo, Señor, en tu presencia. Por aquel pacto ratificado en el primer siglo, porque Él vino a unir las cosas de los cielos con la tierra. Eso es una evidencia clara, Señor. Ahora mismo, mi Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, que muchos de los que están aquí puedan creer a nuestro testimonio. Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Yo ruego que ellos crean y ruego por los enfermos en esta hora, Señor. Yo ruego, Señor, por los enfermos, ruego por los encadenados, ruego por aquellos que están esperando un milagro creativo en sus finanzas. Ruego por aquellos, Señor, que están condenados en sus mentes, por aquellos que están, Señor, bajo pecado, que sean libres en el nombre de Yahshua.
porque ocurrió y la vida fue manifestada y vimos esa gloria. Oh Señor, queremos al testimonio de tus testigos ordenados de antemano. Y hoy, Señor, con un poco más de madurez, creemos al testimonio de los apóstoles y profetas. Lo creo en el nombre de Jesús. ¿Puede usted declarar? Lo creo en el nombre de Yahshua. Puede decir, lo creo, para cerrar toda boca que se levante contra nosotros en juicio. Escúcheme. Y rabashoka la mashanda aquí arasaya. Dice la Biblia, y esta será la herencia de los hijos de Yahweh, de que tú cerrarás toda boca que se levante contra ti en juicio. ¿Cómo es posible? Porque es posible mediante las pruebas del Espíritu Santo primeramente. De que hemos visto su poder, hemos sentido su presencia. De que hay documentos. Oh, de que hay testigos. Puedes cerrar, hermano, que me estás escuchando, toda boca que se ha levantado contra ti de condenación, de enfermedad, de depresión, de desánimo, de soledad. Porque hay un testimonio real. Padre, haznos testigos llenos del Espíritu Santo para dar testimonio, Señor, de lo que tú nos has ordenado y dicho. Y para que se abran las puertas del corazón, porque sabemos que primero se cree tu palabra, Dios. Bienaventurados también aquellos que creyeron sin ver. Pero es bueno saber que nuestra fe está fundamentada en la veracidad. Te agradecemos en esta noche, Señor. Y pido que ilumines cada casa y cada corazón en el nombre de Yahshua de Nazaret. Te bendecimos, Señor. Que el Señor le bendiga de una manera especial, que el Señor le bendiga de una manera sobrenatural. Y que puedas cada día afirmar tu fe. Tu fe es la que va a vencer el mundo, dice la Biblia. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, en Yahshua de Nazaret. Bendiciones y hasta un próximo encuentro. Los quiero mucho. Bendiciones.